primera invitada. Bien, para presentar a la primera invitada, que es Cristina Viano, les comento que es historiadora, es profesora titular en Introducción a la Problemática Histórica en la carrera de Historia, en el primer año de la carrera de Historia, es parte de la maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana de la UNR, entre otras tareas que desempeña como investigadora en el CONICET. Además, fue directora de la carrera de Historia varios años. Y bueno, en la última charla que la vi se presentó como feminista y marxista. Vamos a estar hablando un poco. En la primera probablemente también. La primera también. Pero bueno, ¿cómo estás, Cristina? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Ya hemos tenido el gusto de tener a Cristina en la Casa Marx como local, que hemos compartido algunas charlas siempre interesantes de escucharla, así que bueno, buenísimo tenerte acá. Bueno, para arrancar la entrevista, te vamos a hacer una pregunta un poco tramposa porque creo que la tendríamos que responder nosotros, Pero bueno, estamos para eso. pero bueno, nada, ¿por qué hablar hoy de los rosariazos? Bueno, en realidad sí, como vos bien decís, hoy me preguntaba justamente eso, ¿por qué el día que estamos conmemorando, bueno, una fecha desgraciada, que es la intervención a las universidades públicas de 1966, estamos hablando del Rosariazo? ¿Qué conexión tendrá esa intervención a las universidades públicas con digamos, con las revueltas estudiantiles y obreras que se produjeron 3 años después? Bueno, por ahí capaz que podemos arrancar. Vamos. No sé, Sí. me parece que a veces pensar en los asos del 69 lleva a ser un corte muy radical con el periodo anterior. Y hay que ver como un proceso donde hay algunas intervenciones colectivas, particularmente la del movimiento estudiantil. Digo, a ver, el golpe del 66 casi no tuvo resistencias en la sociedad civil. Sin embargo, sí dentro del movimiento estudiantil. Y sí tuvo mucha resistencia estudiantil, y no solo, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, sino en la de Córdoba, en la UNL, bueno, que en la sede Rosario de la Universidad Nacional del Litoral, porque en el 66 todavía la UNR no existía. Digo, hubo una fuerte resistencia a la intervención de las universidades, ¿no? Y un movimiento estudiantil que, digamos, de manera más larvada o más abierta, siguió muy movilizado, por lo menos, digo, desde fines de julio, agosto, septiembre, hasta principios del mes de diciembre, siguió muy fuertemente movilizado, al menos en Rosario, que es lo que mejor conozco, digamos, a través de toda una serie de acciones directas, no sé, sentadas, intervenciones en las calles, bueno, algunas manifestaciones de acción directa sobre las autoridades interventoras, bueno, en la Facultad de Filosofía, en Ciencias Económicas, aunque les resulte extraño, Ciencias Económicas y Filosofía fueron dos de las facultades, digamos, que estuvieron muy movilizadas contra la intervención de las universidades y, por supuesto, contra el golpe de Estado, ¿no? Y, y eso continúa y tiene un momento donde hay fuertes evidencias de agitación estudiantil contra el limitacionismo en el ingreso. Por ejemplo, por supuesto, cada conmemoración del asesinato del estudiante y trabajador Santiago Pampillón, Claro. que es una de las primeras víctimas de la dictadura de Onganía, digamos, el movimiento estudiantil acciona y acciona muy fuertemente y es reprimido, es sancionado, bueno, etcétera, etcétera. Y el año 68 es un año de muy fuerte activación estudiantil, del movimiento estudiantil, o sea que el 69 no es que surge tampoco dentro del movimiento obrero, claramente, ni dentro del movimiento estudiantil, ni dentro del movimiento obrero. Entonces, digamos, instituir ese corte tan tajante en cuanto a la intensificación de la lucha de clases, que evidentemente fue una evidencia, sobre todo en el interior del país en el 69, yo creo que lo que estoy haciendo es una invitación a mirar un poco esos antecedentes previos. Te iba a preguntar sobre eso, leyendo algunas de las cosas que vos escribías. Vos hablás de una situación, incluso no solo local, no solo nacional, sino a nivel internacional. Vos hacés en algún momento, en algún lugar, alguna comparación entre el 69 argentino y el 68 mexicano, que termina, que tiene la masacre en la plaza de Tlatelolco. ¿Qué veías vos? Digo, antes de seguir desarrollando lo que estabas contando, que ahora te vamos a hacer otras preguntas, ¿qué ves vos en la situación internacional que impulsaba o facilitaba o
o permitía ese proceso de movilización en lugares tan disímiles como Francia, México, Argentina? Mira, nosotros estamos trabajando con un archivo que encontramos en un sótano de la facultad y que hoy es un, es un hueco de un nuevo ascensor del nodo central de la redenominada en el 79 Facultad de Humanidades y Artes. Y ahí encontramos, entre muchísimas bolsas y cajas, una encuesta que hizo en el año 64 el extinto Instituto de Investigaciones de Sociología de la Facultad de Filosofía, de la entonces Facultad de Filosofía. ¿Saben sobre qué era? Sobre apatía política en la juventud. O sea, ¿En qué año? ¿Qué timing? 64. Apatía política en la juventud. Digo, ¿qué pasó? Algo tan extraordinario que ya en el 65 esa encuesta, digo, con la invasión yanqui a Santo Domingo, ya no estaría formulada así, porque bueno, hay una fuerte movilización en las calles, sobre todo de, digamos, un fenómeno que es muy del siglo XX, que es la emergencia de las juventudes. Las juventudes como, digamos, pensar a los jóvenes. A ver, a mí siempre me gusta citar algo que dice Luisa Pacerini cuando estudia a las juventudes del 19 y a las del 20, sobre todo en el fascismo, ¿no? Y ella dice, si yo miro a los obreros en el siglo XIX, veo obreros jóvenes, no hay algo parecido a un fenómeno sociológico que podamos denominar juventudes obreras. Cuando miro el siglo XX, es algo radicalmente diferente. Y entonces, ¿cómo pensás a los jóvenes? Como una estructura de sensibilidad, como una forma de sentir, pensar y una pulsión a actuar que es más o menos homogénea, no es una mera coincidencia etaria. Y entonces ahí me parece que se desatan como unas energías nuevas y que, digamos, está muy internacionalizado eso. Digo, tenés que pensar que en el 68, un año después del asesinato del Che Guevara, la figura del Che aparece, es una figura que se ha internacionalizado, que aparece, bueno, en el Mayo francés y en otras movilizaciones, ¿no? Y eso ocurrió en muy pocos años. Se fue amasando esas juventudes que eran apáticas, ¿no? Y de repente hay un proceso de politización que es absolutamente acelerado, un proceso de politización muy distinto de lo que podríamos visualizar en el tiempo actual, ¿no? Donde obviamente la necesidad del cambio de estructuras, el cuestionamiento al sistema, al imperialismo, a la guerra, bueno, nada, la necesidad del cambio de estructuras entendidas de maneras muy diferentes me parece que agitaron y conmovieron las sensibilidades de las juventudes del momento, que se convirtieron en un actor político y cultural fundamental del periodo, ¿no? Me parece que es una de las notas características. Y pensar en los jóvenes del periodo creo que nos tiene que invitar a ir mucho más allá de la asociación que en general hacemos con los jóvenes. Estudiantes, clase media. Y me parece que es un fenómeno que va más allá de, digo, ¿qué es un estudiante a fines de los 60? Y eso también lo tenemos que pensar, porque muchos Hay una imbricación de clase diferente. Hay una imbricación de clase diferente, me parece a mí. Hay sectores que llegan por primera vez a la universidad. Las universidades, bueno, más allá de las restricciones del ingreso que impone la dictadura en el caso de Argentina, las universidades en el mundo de la posguerra se masivizaron. Y eso ocurrió a nivel planetario, en el campo de los países del socialismo real también. Y hay otro fenómeno que es importante para mencionar: la llegada masiva de las mujeres a las universidades. A ver, para ponerlo en cifras, cuando se funda la Universidad Nacional de Rosario, que es a fines del año 68, como un desprendimiento de la UNL, más o menos a fines del 69 la universidad tenía 15.000 estudiantes. 7.000 y pico eran mujeres. Y había un número muy, muy importante de estudiantes dedicados y dedicadas a las ciencias sociales. Digamos, eso también me parece que, digamos, es un dato que hay que interrogar, ¿no? Antes de la próxima pregunta, me hiciste acordar con esa encuesta un libro de Pierre Bourdieu, admirado por mí, obviamente, que escribe también en el año 66, que se llama creo 66, que se llama Los estudiantes y la cultura, donde él trata de explicar que el etos de clase de los estudiantes de la Sorbona francesa, que eran muchas veces hijos de gerentes de empresas, de jueces, etc., hacía muy poco probable, o sea, garantizaba la reproducción de clase, decía él,
de esas clases dominantes, bueno, 2 años después la Sorbona estaba tomada por los estudiantes en el Mayo francés. Sí, Sí, claro. me quedaba pensando en esto que vos decías bueno, para pensar los ASOS, ampliar la periodización, ¿no? Y bueno, íbamos a hacer una mención, obviamente, de que hoy es el Día del Docente Universitario, justamente bueno, por un ataque muy grande del gobierno de Onganía, de la dictadura de Onganía a las autonomías universitarias, que implicó respuesta de docentes y estudiantes con tomas de universidades, una represión muy grande, casi 400 detenidos, 1.500 o más de docentes que renuncian a sus cargos como, bueno, como parte de protesta frente a estas medidas. Entonces, la historia ya la conocemos, ¿no? Después hubo ASOS, hubo Rosariazos, hubo Cordobazos, Corrientes, etcétera. Pero ¿qué pasaba en el gobierno? Porque ahí se mostraba como un gobierno que parecía que se comía crudo y que le marcó varios dedos en las caras a los estudiantes, a los docentes, al movimiento obrero, pero 3 o 4 años después estaba La caído. sociedad estaba estallada, digamos. A ver, creo que ese intento de disciplinamiento a rajatabla, pensemos en el movimiento obrero, liquidación de las convenciones colectivas de trabajo por 2 años. El Estado fijaba unilateralmente el ingreso de las y los trabajadores. Bueno, eso es tremendo. Ahí vos también tenés que pensar cómo dentro del movimiento obrero empiezan a aparecer, bueno, no empiezan, recrudecen planteos críticos que van a coagular en la construcción el 1 de mayo del 68 de una CGT de los argentinos, que es una CGT que hace un profundo cuestionamiento a la burocracia sindical, al imperialismo y a la dictadura, fundamentalmente, ¿no? Y que va a nuclear, no va a poder nuclear a los grandes sindicatos industriales, pero fíjense, yo creo que sí hay que reparar en algo en relación a la experiencia de la CGT de los argentinos, es que la CGT de los argentinos se hizo fuerte en el interior del país. Se hizo fuerte entre los más débiles, digamos, donde las burocracias sindicales también eran mucho más débiles que las burocracias sindicales porteñas, digo, ¿no? En Córdoba se hizo fuerte, en Tucumán, en Salta, en Rosario, pero sin lograr atraer a los grandes sindicatos industriales. Pero bueno, digamos, y ahí hay también algo que es muy interesante, una experiencia que va haciéndose y que es muy acelerada, y que es ese encuentro entre estudiantes y entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. La CGT de los argentinos la descalificaban diciendo es la CGT de los estudiantes, ¿no? Y de hecho era tan fuerte el vínculo que, por ejemplo, en el local de la CGT de los argentinos en Rosario, había una habitación que, digamos, le permitían a los estudiantes desarrollar sus reuniones. Digo, pensemos una cosa, todo tipo de actividad política dentro de la universidad estaba prohibida. A ver, los centros de estudiantes siguieron funcionando en la ilegalidad, ¿no? Digo, tenemos que ponernos un poco en el... Eran trincheras. Claro, Salones así. A ver, ¿cuál era el espacio de debate político? El comedor universitario. Un comedor universitario que tenía 3 turnos donde comían una cantidad importante de estudiantes en el periodo y bueno, que se convirtió de hecho también en el lugar de salida del primer Rosariazo, ¿no? En mayo del 69. Antes de ir a los hechos, no, a los hechos del Rosariazo, digamos, me quedaba pensando en lo que decías vos. Si lo que voy a decir es impreciso históricamente, no tengas duda en señalarlo, pero la juventud, quizá en la década del 50, la juventud estudiantil sobre todo, había sido gorila más bien. Sí. Está la experiencia del fubismo en el sentido de la tradición más nefasta de la Franja Morada, que se ponía en la vereda enfrente de la resistencia peronista o la resistencia al golpe libertador y justamente estaba en la vereda de los militares. ¿Qué es lo que cambia en 10 años para que una juventud estudiantil que había tenido ese rol pase a lo que estás describiendo vos, a unirse a los trabajadores, a salir a la calle, a peronizarse y a izquierdizarse? Digamos, hay un proceso de radicalización desde vertientes de lo más diversas, ¿no? Pero también hay un acercamiento, digamos, al peronismo. De parte, son nuevas generaciones que hacen una lectura, digamos, hay un proceso de revisionista, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, ¿no? Cada matriz política hace una revisión de la historia y del propio pasado inmediato, sin ninguna duda, y me parece que hay una nueva generación que lee
la trama histórica nacional en otra clave y se acerca al peronismo, porque entiende que es por ahí. Digo, también tenemos que pensar que esto se precipita después del 69, ¿eh? Es un proceso que es muy larvado hacia el 68-69 dentro del movimiento estudiantil, pero después del 69 hay una rehabilitación también. A ver, ¿Perón qué era Perón? Nada, los sindicatos, los grandes, la burocracia sindical funcionaba sin Perón, mejor que Perón se quedara allá, ¿no? En Madrid, muy tranquilo en su residencia. Pero después hay una rehabilitación, digamos, Perón también siente que digamos, esa efervescencia, esas insurrecciones del 69 son una estructura de oportunidad política, ¿no? Y ahí me parece que hay una buena lectura política que hace el general. En el libro de Abal Medina, no sé si pudiste leerlo, No. pero hay un diálogo que Abal Medina cuenta que Perón le expresa con preocupación que el cordobazo, que el 69 como ánimo no había tenido impronta peronista, no No, había claro. sido dirigida por los sindicatos y las No. convicciones peronistas, sino que había tenido una espontaneidad y un protagonismo de izquierda que lo veía muy amenazante en ese sentido. Sin ninguna. Yo lo de la espontaneidad que corra por cuenta de la evaluación que hizo el general Tosco desacreditó muy fuertemente la idea de la espontaneidad del cordobazo en particular, ¿no? Porque bueno, fue un paro que se hizo, que estuvo planeado, organizado, que después desbordó, pero bueno, espontaneidad ninguna, ¿no? Sí, sí, bueno, Pero bueno, sí, está es bueno verdad esa que no discusión. tiene una impronta peronista. Los ASOS, ¿por qué no los recupera el peronismo? Bueno, justamente por eso. Me parece que es un proceso mucho más ancho. Es un proceso insurreccional mucho más amplio, que no puede ser de alguna manera capturado por la memoria peronista exclusivamente, ¿no? Por una memoria, sería una memoria muy recortada, Claro, por otra Claro. parte, de mínimo. de mínimo. Irú, Eh, bueno, vos tenés un estudio que se dedica, y que lo escuchamos acá en Casa Marx también, en una ponencia preciosa, que si la vuelves a hacer, estamos para invitar, que Está recuperás, publicado, que está sí, publicada, porque se hizo pero por los más, 50 en años. 2019 lo en el publicaste. 2019, pero más lindo que leerlo es escucharte cuando lo explicás, donde vos recuperás algunas imágenes puntuales del Rosariazo, tratando de explicar, bueno, cómo hay algunas cuestiones de la historia que se terminan, bueno, convirtiendo en imágenes que uno las ve y sabe o tiene una idea de a qué se refiere o se resignifican en el presente, ¿no? Y una de ellas es la imagen de la chica del palo, que está atravesada, creo que un poco también su recuperación, y creo que vos también lo planteás ahí, por los feminismos. Vos escribías en el 2019, un año después del 2018 de la marea verde. ¿Quién es la chica del palo? ¿Y por qué crees que una figura así, femenina, de una mujer, se viraliza de la manera en la que se viraliza? ¿Puedo agregar? Yo lo leí hace poco este artículo tuyo. Yo no me acuerdo, en 2019 creo que no se usaba la palabra viralización, o estoy equivocado. No. Me No, pareció. ¿sí? ¿Ya estaba? Sí, yo lo Está escribí bien, en bueno. el 2019. A ver, habíamos hecho una muestra muy interesante que se llamaba Rosario Arde o algo así en la facultad, con Sí. Sabina Florio, Cintia Blaconá, bueno, Laura Luciani y toda la gente del programa de preservación. Y ahí yo empecé a pensar muy fuertemente en las imágenes, ¿no? Y me invitan a una conmemoración del Cordobazo en Córdoba, y entonces tenía que, ya un poco hastiada de los lugares comunes de recuperación sobre el 69, empecé a explorar un poco, bueno, cómo habían sido las imágenes, ¿no? Cómo había sido la recepción que se produce, porque, bueno, pensando en esta idea, que no es una idea mía claramente, que no hay memoria sin imágenes. Y entonces me aparecían como dos cosas. Una, que el rosariazo se había pluralizado, que era una situación el 69 en Rosario. Todo el mundo sabe que hubo dos momentos. Cuando se empezó a hablar de los rosariazos, a mí me da la impresión que eso está vinculado en parte a la figura de Rubén Naranjo, que en el 99 publica un fascículo, creo que lo publica en Safé, que se llamó Los Rosariazos, y que vuelve a usar la imagen de Blanco, que es una fotografía de Saldi,
estetizada después por Juan Pablo Renzi, que es esa, es la figura del segundo asesinado de las jornadas de mayo, Claro. o vamos a llamarle provisoriamente primer rosariazo, que es un joven de 15 años, también estudiante y trabajador, que es asesinado ante un intento de toma de LT8 el 21 de mayo. En medio del fragor de la movilización, las barricadas, etcétera, etcétera. Y esta figura fue muy fuertemente estetizada y fue recuperada en el 99 también, digamos, o esta otra, que este es blanco, la anterior que ustedes pasaron, que es el primer asesinado de las jornadas de mayo, digamos, y que remitían, a mí lo que me llamaba la atención es que remitían al cuerpo masculino, a la represión, a la sangre. Fíjense, el rojo, el blanco, inclusive en el periódico, que es la contratapa de la CGT, del periódico de la CGT de los argentinos, los 15 días que conmovieron el país, donde está el listado de las personas asesinadas, y nótese que solo hay una mujer allí asesinada en esos 15 días del mayo argentino. Y entonces a mí lo que me llamaba la atención, me llamaba muy poderosamente la atención, es que la recurrencia a la figura de la represión, más que a la figura de la lucha colectiva, la figura el régimen, el poder del régimen, pero lo que aparecía representado no era la figura de los represores, sino la figura de las víctimas. Y esa víctima encarnaba en una figura masculina, en un cuerpo masculino caído, en un cuerpo masculino asesinado. Y eso de repente cambia y se transforma en otro contexto histórico. Y reemergen a la superficie de la vida social y de la imaginación visual unas fotografías que habían sido publicadas en el año 69, pero que habían sido publicadas después del segundo rosariazo por la revista Boom, 3 fotografías que había tomado Carlos Saldi, que luego del 69 se va a vivir a Europa y las cataloga mal, pero que además esas fotografías, ese corpus de 3 fotografías, habían estado presentes en varias de las conmemoraciones y las muestras que se habían hecho, una en el Parque España, en los números redondos, en la del 20, en la del 30, digamos, habían estado, pero no habían llamado la atención esas fotografías. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el 2019 hay una viralización de esas imágenes y hay una pregunta que es muy recurrente, sobre todo de parte del periodismo, en relación, y acá voy a contar algunas cosas que no están en el artículo. Bien. Primicia. No es una primicia, es algo que ocurrió, pero que también nos puede hacer reflexionar sobre la ética profesional. En ese momento, en el 2019, esas fotos aparecen como la representación iconográfica del 69 y encarnan el cuerpo no de alguien que está luchando y que es asesinado, sino que tiene que ver con el protagonismo femenino, con una mujer, con mujeres, vamos a pluralizar la perspectiva, con mujeres que están en la calle, que rompen estándares de vestimenta, que están con minifalda, con el cabello suelto, que están a la par de los varones, que son fotografiadas desde atrás. Este es otro elemento interesante, porque no le vemos la cara a ninguna de las chicas, que son varias. No hay una chica del palo. Si ustedes miran las dos fotografías, son 2 mujeres diferentes. Claro. Pero sin embargo hubo así como una suerte de obsesión del periodismo en el 2019 para saber cuál era la identidad de bueno, yo entiendo que no es de ella, sino la de la otra fotografía, claro, la de la chica que lleva el cabello más largo. Y es muy interesante porque ahí son 2 mujeres que están colaborando, ¿no? Para nadie excepto ella agarra la pala en esa foto. Hay 1000 hombres y las que llevan los palos. Las que llevan los palos son las mujeres. Es bien interesante esa. Y aparte, hoy miraba mirada, la foto que ahí atrás dice Escuela de Peluquería. Escuela de Peluquería. Y las 2 fotos están sacadas en el mismo lugar, porque la otra, te fijas, y también dice, se ve la Escuela de Peluquería. Bueno, lo cierto es que el periodismo empieza a preguntarse con recurrencia quién es. Esta es la foto. ¿Quién es? De la misma esquina. ¿Ven? Allá está el cartel de la Escuela de Peluquería. ¿Quién es esa chica? Digamos,
hubo así una suerte de obsesión periodística por ponerle un nombre y un apellido, pero a mí me parece que lo que eso puso al desnudo es la multiplicidad de mujeres, porque sobre el rosariazo escuchamos, o los rosariazos, 1000 relatos, siempre encarnados en las voces de militantes del movimiento obrero o militantes del movimiento estudiantil masculinas. No habíamos escuchado voces femeninas y fíjense que la presencia de las mujeres emerge a partir de documentos visuales. Y entonces ahí... ¿Vos creés que buscar ponerle un nombre provocaba la individuación de esa Sí, mujer como una absolutamente. Me excepcionalidad? parece que borraba el colectivo y que no era una Claro. no era una excepcionalidad, porque esas mujeres están rompiendo los mandatos de género del periodo, están saliendo a la calle, están tomando, están participando, digamos, de todo el proceso, menos hablaban en las asambleas, bueno, eso después recogiendo relatos. Entonces, así aparece la voz de nosotros paralelamente, desde el 2016 estábamos intentando reconstruir la lista de desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado de la Facultad hoy de Humanidades y Artes. Había una lista previa que era del 96, hecha sobre la base de la memoria. Cuando se cumplieron los 40 años, dijimos, bueno, vamos a buscar evidencias, huellas materiales desde nuestra profesión de historiadores para ver cuántos son. Ya sabíamos mucho más por los juicios de lesa humanidad, por la investigación periodística, por la investigación académica, por el mundo testimonial, por un montón de cosas. Podíamos hacer una reconstrucción porque advertíamos que en ese listado faltaba gente, había otra que no era de la universidad, por ejemplo, que era de otros lugares, etcétera, etcétera. Bueno, y aparece el hermano de una desaparecida, que es Marta Antonia Martínez Molina, desde Australia, Leo, diciendo que la chica del palo era su hermana. Bueno, y ahí se desata, Marta Antonia Martínez Molina era hija de una madre de la plaza, de Irma, de origen boliviano. Ella vino con Marta y con la hermana, que también está desaparecida. Marta, la hermana de Marta, cuidaba a los hijos de Marta y no era militante. Y las dos son esas desapariciones que quedaron opacadas. Esos desaparecidos y esas desaparecidas de las que nadie habla. ¿Por? ¿No? Y porque Marta y su compañero eran militantes. Entonces, en ese momento tomó contacto, que fue bastante complicado. La verdad que ahí tuve la ayuda inestimable de una compañera que falleció, de la Flaca Gómez, de Liliana Gómez, que me conecta con quien era el compañero de Marta Antonia Martínez Molina, que no vivía en Rosario, que vivía en Santa Fe. Lo empiezo a llamar con mucha renuencia, ya una periodista de Rosario lo había localizado también y él se negó a tener una entrevista periodística. Sin embargo, se vino a Rosario y a la facultad, yo lo esperé en la puerta, era un día de mucho frío, lo recuerdo, y lo esperé en la puerta y viene con la hija mayor. Me la presenta. Cuando me la presenta, me dice, ella se llama Ana Clarisa. Para cualquier persona que sepa sobre la historia de los 70, Ana y Clarisa eran los nombres, Ana María Villarreal y Clarisa Lea Place eran los nombres de, bueno, de dos de las mujeres de Roberto Santucho. De Mario Roberto Santucho, líder del PRT. ¿Mueren las dos entre Leu o por lo menos Ana? Las dos fueron ejecutadas entre Leu. En ese momento en que se producen las ejecuciones, Marta Antonia estaba embarazada y él estaba preso. Ricardo estaba preso. Y cuando sale con las liberaciones del 73, Marta le presenta a la hija y le dice, se llama Ana Clarisa. No, bueno, para mí fue un shock en ese momento. Bueno, nada, hicimos una entrevista muy interesante. Y bueno, Ricardo nos contó un montón de cosas y entre otras cosas nos dijo que ninguna de esas mujeres era la Flaca, era Marta Antonia, estudiante de filosofía, de la posterior Humanidades y Artes, que no era porque las piernas, nos hizo todo un montón de aseveraciones, además nos contó un poco sobre el conflicto familiar con el hermano de Marta Antonia, etcétera, etcétera. Dice, pero ella estuvo allí, ¿no? Y eso a mí me pareció súper potente, porque bueno, estaba allí, no era ella, podría haber sido, pero no era ella, digamos, sacándole ese tono de individuación.
Pero volviendo a esto, cuando hicimos la entrega de los legajos, que la pudimos hacer, lo de los legajos recuperados y de otras evidencias materiales a familiares, amigos, compañeras y compañeros de militancia de los desaparecidos de nuestra facultad, de mi facultad, de la de Irene también, vino Ana Clarisa, vino a recoger el legajo de su madre. Y a mí me impresionó porque en el patio, y ahí tengo una foto maravillosa que no está incluida en el artículo, me impresionó muchísimo porque vieron que hay un mural que dice estudiante que lucha, siembra futuro, y hay una pintada de que hizo un grupo de la Escuela de Artes, es la reproducción de la foto de la chica del palo. Y Ana Clarisa, que había cambiado radicalmente desde el 2019 hasta marzo del 2022, en que hicimos la restitución, me dijo, por favor, sacame una foto. Y se fue y se puso delante del mural de la madre, con el legajo de la madre en la mano, y le saqué una foto que para mí es una foto que tiene un valor tremendo, ¿no? Bueno, nada, no era Marta Antonia Martínez Molina, Ricardo al menos desacreditó esa versión, Marta estuvo allí, no era una desaparecida de la facultad, estuvo allí, había muchas mujeres y me parece que este testimonio visual permite repensar el lugar de las mujeres y repensar cómo la memoria pasó desde la recuperación de la víctima masculina al protagonismo femenino. Y eso fue posible, entiendo yo, yo lo llamo un salto dialéctico, y me parece que es muy interesante pensar esta figura benjaminiana del salto dialéctico del pasado a ese presente, donde en medio de la ola feminista que se había arrancado aproximadamente hacia mediados de la década del 2015, por allí, digamos, me parece que fue posible por el movimiento feminista, por las preguntas que le hacemos al pasado inmediato desde una posición feminista. Si no, esa foto es una más, porque en realidad hay miles de fotos. También podría haber surgido otra foto, volverse relevante, que es la foto donde las mujeres están cocinando para la olla popular que se montó en la CGT de los argentinos en mayo del 69. Y sin embargo, nada, esa foto fue reproducida, bueno, en periódicos capitalinos y nada. Digo, ahí hay un lugar como muy convencional en la división sexual del trabajo, Claro. ¿no? Y sin embargo, son estas fotos, esas dos fotos, las que recuperan el protagonismo femenino, ¿no? Y otra mirada, Sí. ¿no? Bueno, es un poco como una invitación, una obligación a pensar los asos desde un lugar diferente, porque hay un crecimiento del protagonismo femenino, de los espacios de intervención de las mujeres, que si bien no tienen una agenda propia, y eso también hay que decirlo, Claro. porque hay que separar las aguas, no hay una agenda Son parte de la propia. agenda colectiva. Exactamente, es parte de una agenda colectiva donde no hay una agenda específica para las mujeres. De hecho, Eso se construye después. Eso es un fenómeno más de los 80 que de los 70. El Claro. documental de Charlie López sobre Sí. los rosariazos tiene algunos testimonios de mujeres que en ese momento eran estudiantes súper interesantes contando, bueno, el rol que jugaban en la cuestión logística de organizar esas movilizaciones, bueno, que hablan mujeres siendo mujeres adultas hoy, cómo era ser joven en esa época. Y también me recuerdo Marta, una amiga expresa política, que particularmente fue vecina, Marta Suárez, fue vecina del Colorado Bello, etcétera, que decía, bueno, las mujeres esas con los palos están con minifaldas, vestidas así, porque llamaba un poco la atención ir vestida como militante, entonces también era impostar ser trabajadora de una oficina, etcétera, estar arreglada, bueno, para ser parte de esas movilizaciones sin que te detengan antes de llegar, ¿no? Así que interesante. Volviendo a una pregunta sobre los rosariazos, que está bueno la distinción que vos hacés, porque nadie sabe si está participando en una jornada, si se va a llamar rosariazo, y menos si va a ser el primero de dos. Si no entendía mal uno de los artículos que vos escribiste, vos definís como el primer rosariazo, vamos a ponerlo así, Vamos a ponerlo así, sí, el mayo rosarino. El mayo rosarino, está bueno, como una acción más estudiantil, pero con participación obrera, y el segundo
obrera con una Con la participación muy subordinada. Digo, totalmente. te quería preguntar un poco sobre eso y derivado, ¿por qué crees que cuando se dice rosariazo en general se piensa en el primer rosariazo, en la manifestación estudiantil? ¿Tenés una explicación o...? No, pero podemos aventurar y podemos Dale. pensar algunas hipótesis. Primero, me parece que la memoria obrera está menos presente en los teatros de la memoria a nivel general, que hay una mayor incidencia de la memoria de determinados sectores sociales y tal vez por eso, ¿no? Porque bueno, a ver, tenemos que considerar que si hablamos de memoria, estamos hablando de la presencia del pasado en el presente, es decir, de algo que está vivo. Si no, estaremos hablando de otra cosa Claro. radicalmente diferente, distintos tipos de dispositivos retóricos, históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si pensamos en la memoria, a mí me parece que es como la figura del desaparecido o la desaparecida. Está muy asociado a ciertos sectores sociales y mucho menos a la clase obrera. Y a mí me parece que la memoria, por lo menos el rosariazo con el cordobazo, no es igual. Pero también ahí hay una diferencia que una vez, en una de estas tantas conmemoraciones, creo que fue en el 40 aniversario, estábamos en un panel con Mónica Gordillo, que ha estudiado muchísimo el cordobazo, y ella señaló algo que no le gustó al auditorio, porque era un auditorio rosarino básicamente, y dijo, bueno, Decilo, pero decilo. a ver, no, sí, claro, lo voy a decir, y Mónica seguro que se hace cargo de esto y no voy a faltar a la verdad. Y ella dijo, bueno, pero hay que hacer una diferencia. Los obreros del Rosariazo eran los obreros ferroviarios. Los obreros del Cordobazo eran otros obreros, ¿no? Digamos, la composición de la clase Un obrera sindicato cordobesa, ultra estratégico. exactamente, era diferente a la composición, digo, después de Rosario Norte, el cono, digamos, el cordón industrial, que no participó particularmente en las jornadas del 69, ¿no? Ella señaló esa diferencia en la composición de la clase obrera cordobesa de la rosarina. Luego, bueno, también hay muchas disputas en relación a, bueno, obviamente a mí me da la impresión de que el Rosariazo de septiembre fue mucho más extendido, no fue solo el centro de la ciudad, ¿no? Sino que, bueno, a ver, me parece que tuvo Hubo tres columnas. una profundidad gigantesca que no tuvieron las jornadas de mayo. Sin embargo, daría la impresión que quienes se han convertido en vectores de memoria y demás han sido ciertos sectores más vinculados a su protagonismo en mayo que en septiembre. Claro. ¿Cuántos dirigentes obreros de septiembre recordamos? ¿A cuántos escuchamos? Bueno, pocos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso. ¿Podrías ampliar un poco sobre esa profundidad de la jornada de septiembre? ¿En qué ves que tiene su importancia histórica? A ver, a mí me parece que son dos eventos diferentes. Insisto en esta distinción. Sí, El sí. primero tiene un carácter más estudiantil con el apoyo de la CGT de los argentinos, activo apoyo, por supuesto, y también las redes de solidaridad y digamos lo que llamaríamos opinión pública del periodo. Bueno, ante la figura de estudiantes universitarios asesinados por el régimen, hay un proceso de solidaridad de que es absolutamente amplio, que van, no sé, vamos a decirlo, el diario La Capital, la sociedad rural, ¿no? Bueno, los alineamientos Los sociales. estudiantes no se matan. Los estudiantes no se matan. Pero eso fue hasta mayo. El cordobazo, yo creo que la radicalidad del cordobazo, digamos, vuelve a recomponer se vuelve a posiciones muy tradicionales, para decirlo de alguna manera. Esas simpatías se manifiestan de manera muy efímera, ¿no? Y después del cordobazo bueno, obviamente las repercusiones del cordobazo que implicaron, bueno, de alguna manera el principio de la agonía del Onganiato y del proyecto político que encarnaba el Onganiato, y por supuesto se desató la interna dentro de las Fuerzas Armadas. Eso está claro. Onganía fue reemplazado 8 o 9 meses después de la jornada. En el medio del asesinato de Bandor, también, digamos, hay un proceso de crecimiento Estaba caldeando. de ciertas acciones que, bueno, vuelven a los alineamientos tradicionales. Y cuando se produce el Rosariazo de septiembre, digamos, es un conflicto obrero.
específicamente, que digamos empieza la Unión Ferroviaria por el apercibimiento a un delegado gremial que se niega a percibir a sus compañeros por haberse plegado a la huelga del 23 y del 30 de mayo del año 69. Bueno, eso detona, empieza una huelga en la Unión Ferroviaria en algún ramal y bueno, y eso termina en un conflicto de una envergadura terrible y en la programación de un paro, que esto sí es interesante, de un paro activo con concurrencia a los lugares de trabajo, desde el cual se debía abandonar los lugares de trabajo y marchar, confluir hacia el local de la CGT, En pleno ya centro unificada en Rosario, vamos a decirlo, porque el 21 Claro. de mayo del 69 los sectores burocráticos y los antiburocráticos, porque han coincidido en el plano de la lucha callejera, se convierten, bueno, en dos representantes de la Sopardo, dos de la CGT de los argentinos y un independiente. Bueno, eso no terminó muy bien, esa experiencia, más allá de la unidad en la lucha tan pregonada. Y bueno, el mes de septiembre, a ver, nunca lograron entrar al centro de la ciudad, pero hubo refriegas en los puntos más disímiles de la ciudad. De hecho, las estaciones ferroviarias no quedaron en pie. Las imágenes de los trolebuses quemados no pertenecen a mayo, pertenecen a septiembre. La única estación ferroviaria que quedó en pie fue la de Rosario Norte, ¿no? Entonces, digamos, La descripción de los hechos que leí no me acuerdo en qué artículo tuyo o te escuché, ¿no? No sé si no fue una entrevista en Radio Nacional, daba la sensación de guerra de guerrillas, en el parecía, sentido con de, unas refriegas que se reproducían, digamos, pero que eran muy numerosas. claro, A ver, ¿no? Y que, bueno, las fuerzas represivas no lograron controlar muy rápidamente, ¿no? De hecho, fueron 2 días de refriega, Claro. prácticamente. Entonces, bueno, por supuesto, ¿cuál fue la reacción de la sociedad rosarina? Condena absoluta hacia la violencia que se había desatado en las calles. No era ya esa mirada, digamos, solidaria frente a el asesinato de estudiantes universitarios. Y no, porque bueno, Blanco. la capital volvió a ser la La capital. capital volvió a ser la capital después del Cordobazo, muy rápidamente, Claro. ¿no? Entonces me parece que ahí hay una diferencia en los alineamientos sociales, en las perspectivas, etcétera, etcétera. Bien. No sé, bueno, una pregunta más linkeándola como al presente, en un sentido. A ver, no cabe dudas de que la subjetividad del movimiento estudiantil y la subjetividad y el nivel de organización del movimiento estudiantil hoy o del movimiento obrero hoy están muy por detrás de lo que significaba la organización estudiantil o de los trabajadores en el 69, ¿no? Donde discutían esto que vos decías, ¿no? Las necesidades materiales, pensando, bueno, cómo organizarse para conquistarlas, cómo pensar el trasfondo político, la organización del país, bueno, un montón de cosas que atravesaban los pasillos del trabajo o de las aulas, claro. Ahora, el gobierno de Milei en un sentido tiene un poco de olorcito a Onganía en esta cuestión de discurso de decir que va a refundar una Argentina totalmente distinta, bueno, que trata de meterse con distintos sectores, pero que a la vez, digo, a diferencia de Onganía, yo le veo por lo menos, en primer lugar, obviamente es un gobierno elegido democráticamente y no una dictadura desde ya, pero bueno, discursivamente trata de arremeter constantemente, a veces nos la da, a veces menos, digo, pero tiene algo, por lo menos mucha más debilidad de la que tenía el gobierno de Onganía, en el sentido de que los sectores de los gobernadores ya están por lo menos negociando su paritaria con el gobierno, hay sectores de la burguesía que están en la misma. El ejército no tiene el mismo poder ni social ni de fuego que tenía en el 69 y hay todo el tiempo, me parece que a veces un intento de decir el gobierno es muy grave lo que pasa, es muy difícil pelearla, etcétera. Bueno, pensando un poco estas contradicciones de la subjetividad del movimiento obrero y del movimiento estudiantil y de las fortalezas o no que vos le ves al gobierno, ¿ves condiciones para que se piensen nuevos rosariazos en el siglo XXI? Y si las ves, ¿cómo te los imaginás? No, yo espero, no creo que yo creo que las formas de la protesta social, digamos, suponen procesos de invención de sus actores y actrices que son permanentes.
Sin duda. No me parece que se puedan reeditar, digo, porque piensen un poco, el 69, el 89, la forma de la protesta social, los saqueos que fueron fuertemente desestabilizadores, fueron radicalmente diferentes. El 2001 fue radicalmente diferente y las formas de la protesta luego también. Entonces, yo me imagino que tendremos que ser bastante creativos. Por lo pronto, a lo que aspiro, no, la historia no se repite claramente. Me parece que los actores y las actrices no están, que es una sociedad mucho más fragmentada, mucho más compleja. Vos no encontrás esos actores así, no sé, tan linealmente definidos. ¿Qué es el movimiento estudiantil hoy? Aunque yo reconozco que el movimiento estudiantil es eruptivo y te parece que no pasa nada y de repente en un mes estás frente a un proceso diferente. Ojalá. Pero bueno, me parece que vos empezaste hablando de la subjetividad. ¿Y qué pasa con la subjetividad? ¿Cómo le damos batalla cultural a la batalla cultural de la derecha que propone el gobierno? ¿Cómo no nos reivindicamos desde la izquierda? ¿Cómo no positivizamos todo eso? Digamos que desde el sistema nos cae como negatividades una tras otra. ¿Cómo no reivindicamos? Si yo sé que es una palabra que tiene una pregnancia negativa, la palabra zurdo. Bueno, recuperámosla positivamente. Tenemos que recuperar los valores de la izquierda y ponerlos allí. Sí, nos oponemos por esto. Y me parece que eso también nos está faltando. No podemos pensar que las y los jubilados tienen que ser la vanguardia de la protesta social. O simplemente, no, esto fue una discusión con mi analista, las y los trabajadores del Garrahan. Porque solo es imposible, y los jubilados, imposible también. Entonces, no sé, me parece que las condiciones de nuestra propia subjetividad están un poco debilitadas, que necesitamos recuperar, por lo menos para quienes somos de izquierda, bueno, los valores que supimos agitar todo el tiempo, y no lo estamos haciendo. Y me parece que ahí hay una batalla importante. Digo, qué sé yo, mi batalla yo la doy en el aula, fundamentalmente. Y tengo que batallar contra cosas del orden de lo inimaginable. Que mis estudiantes no saben lo que es trabajo registrado. Cuando el 70% de mis estudiantes de este año, de primer año de la carrera de historia, trabajan. Y no saben lo que es el trabajo registrado. Se los tuve que explicar yo. Solamente de los que trabajan, 3 tienen trabajo registrado. O de los que estaban ese día, que eran más o menos unas 50 personas. Entonces, bueno, me parece como que tenemos que ir bastante atrás, ¿no? Para recuperar nuestras mejores tradiciones y también inventarnos unas nuevas, ¿no? Porque si no somos creativos, nada, me parece que nos están ganando la batalla. A por ello. A por ello. Bueno, a por ello. Antes de arrancar la charla, quedamos con Cristina que va a volver a charlar Pero de no otras hablar cosas. de Rosariazo, Fue el único. no me inviten porque les voy a decir. Ya está, sí, no, ya está. Listo. Círculo cerrado. Hoy teníamos esta deuda pendiente. Este programa lo queríamos hacer en mayo y pasaron cosas. No, antes de hablar con vos pasaron cosas y bueno, estamos haciendo en julio, pero bueno, gracias por venir, Muchas siempre es un gusto gracias. conversar con vos y lo haremos de nuevo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, hacemos un muy breve corte y vamos a estar conversando con las jóvenes integrantes de la banda Banjara o Banjara, que ahora vamos a preguntar. Denos unos segundos y ya estamos de nuevo con ustedes.
Bueno, volvimos después de este largo y muy interesante bloque hablando de los rosariazos con historiadora Cristina Viano. Ahora vamos a cambiar bruscamente de rubro. Vamos a estar conversando con, voy a apelar a mi memoria, con Male, Anto y Agus. Muy Muy bien. bien, excelente. Como ven, tres jóvenes mujeres que son músicas. Bueno, el sábado fui a ver una de mis bandas predilectas en la ciudad que se llama Tensión. Es una banda post-punk para identificar de alguna manera. Y una de las bandas que tocó junto a ellos, Buenos Vampiros, una banda de Buenos Aires, fue Bañara o Banjara, porque la cantante lo dijo de las dos maneras, o sea, que haber generado una crisis interna, que fue una espectacular banda de gente muy joven, como podrán ver, que por lo menos a mí, a Bocha, el amigo con el que fui, nos impactó mucho y bueno, nos dieron ganas de conversar un poco. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Traernos, un honor, la verdad. No, el honor es nuestro. ¿Qué edad tienen primero? Porque Bueno, estamos casi En en escalerita. escalerita. Falta 18, 19 y 20. Anto 20. Y falta Vera, que es la más chica justamente, que tiene 17. Que recién volvió de Bariloche, por ¿Tiene eso no estaba la 17? otra vez. Sí. Está fónica. Sí, Porque pobrecita. hoy vi una entrevista en el diario La Capital de hace un año que tenía 16, pero era antes de agosto. Y dije, capaz que sigue teniendo Claro. 16, lo cual No, No, es 17. impactante. es pisciana. Bueno, ahí le vamos a hacer un par de preguntas, algunas musicales y otras no tanto, si Buenísimo. les parece. Ok, dale. ¿Por qué el nombre? Por lo que estuve viendo, es una sirena del Paraná. Sí, ¿Estamos en lo sí, cierto? sí. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué eligieron eso? En el momento que elegimos el nombre había muchos debates porque nos parecían que muchos nombres eran... Teníamos otro nombre antes que era Love Witch y es como que no nos gustaba porque era un nombre que nos había puesto otra persona porque antes estábamos en otro proyecto. Y compiten con Nightwish también. No, y además no nos gustaba porque no queríamos tener un nombre en inglés primero, antes que nada. Y nada, después pensamos muchos, habían quedado otros, no sé si se acuerdan, Sangría casi queda, creo, cosas así. Pasa que todo lo que sea gótico medio que cae siempre en el mismo cliché de Sí. algo, no Teníamos sé, ganas también de que sangriento. sea algo más arraigado a lo nacional, lo regional. Sí. Y nos copó justo que Banjara sea un mito de acá. Entonces, Sí, y salió de un libro infantil que tiene Vera, nuestra guitarrista, Sí. mandó una foto que está el dibujo de la Banjara y contaba un poquito Ujú. la historia y dijimos, hermoso. Sí, quedó. nos copó mucho. Una sirena buena que guía a los pescadores, por Sí. lo que leí. Está bueno, y algo regional. Ya que dijeron gótico, para orientarnos un poco, Sí, ¿qué son? ¿Son punk, post-punk? Si se ponían sangría, claramente eran punk. Sí. Sí, Pero es son verdad. góticos, post-punk, new wave. ¿Qué estilo de música creen que hacen o sienten que hacen? No nos gusta mucho cerrarnos. no. Es verdad que nuestra mayor inspiración viene del post-punk, pero tampoco queremos decir, bueno, somos una banda post-punk. Sí, además lo que tiene el post-punk es que no es algo tan cerrado porque, o sea, literalmente significa todo lo que vino después del punk, que bueno, Claro. el New Wave también lo encierra, aunque no parezca. Y nada, no es, o sea, además tiene muchos sonidos, es como un término paraguas, donde entran muchas cosas abajo y nos copa mucho, pero bueno, les he dicho a las chicas muchas veces que tenemos influencias más modernas también, lo hemos hablado. Sí, también de lo que es shoegaze, dream pop, que también muchas veces se ha relacionado como rock gótico. Entonces, una Sí. mezcla. todo lo que sea rock gótico un poco lo vamos tomando, que es muy amplio. Y para no encasillar en, digamos, en estilos, se puede hablar de qué bandas. Si no entendí Sí. mal, le tocaron un cover de Euroshima. Sí. Vi, porque lo que me gusta a mí, Six and the Banshees, L7, imagino que Sí. algunas de esas influencias, ¿qué bandas sienten ustedes o que escuchan cotidianamente? Bueno, ¿quieren empezar por allá? Dale, sí, ¿No? capaz ¿Por que no acá? son las mismas. Sí, es que por ahí hay cosas que chocan. Bueno, variado, no sé. Yo y Guillo, justamente la remera, muy buena remera. Sí, sí. Acá nos gusta, sí. New Order, bueno, Siouxsie, sí, esa índole. Por ahí lo que tiene Mare también, que por ejemplo también Anto y yo no compartimos, es que escucha mucho más nacional. Yo del nacional estoy bastante alejada y Claro. yo creo que vos también no Sí, escuchas sí. mucho De hecho, nacional. la primera banda así post-punk nacional fue Buenos Vampiros. Claro, Tipo que, total. lo que me hizo Claro, entrar lo que más. escuchaste más la primera vez. Sí, yo particularmente siento que tomo cosas separadas de cada banda. Por ejemplo, todo lo que es performance y lo vocal me inspiro mucho en Siouxsie y en Bauhaus, o sea, en Peter Murphy. Y después, a nivel musical, creo que es algo que compartimos con Agus. De Sí. hecho, ella me mostró Gang of Four. Me gusta Sí. mucho la relación guitarra, batería, bajo. Entonces, siento que nuestras composiciones lo metemos mucho.
Y sí, yo voy como agarrando distintas cosas de cada banda. Y creo que la intención es fusionar todos esos estilos. Sí, está bueno eso lo que dijiste, lo de la performance. De ese lado, a mí me gusta mucho Talking Heads. Y yo, bueno, le robo mucho a David Byrne, que es el cantante justamente. O sea, una de mis películas favoritas es Stop Making Sense, que es la película que le hicieron a Talking Heads. Y nada, que demuestra mucho lo que vendría siendo lo importante que es la actuación arriba del escenario, que me gusta mucho centrarme en eso. Porque siento que si vas a tocar y aunque toques muy bien en un escenario, es lo mismo que reproducir un CD en tu casa. O sea, tenés que dar alguna especie de show. Sí, el post-punk, o sea, en general fue creado por más bien artistas de lo escénico, no sé, estudiantes de cine, siempre fue un género más que apuntaba para ese lado. Sí. Algo performático. Claro, con muchas influencias, sí, influencias del glam rock, así que Sí. todo eso lo metemos. Ah, ¿sí? No. No pensé. Aunque no, o sea, aunque ustedes no se definan, no sé si se definen o si Ujú. reniegan del punk, digo, el punk surge como un movimiento Sí. de una juventud oprimida, combativa, que de mínima se revelaba a partir de plantarse con una estética claramente disruptiva en relación a los patrones de normalidad, y de máxima también, si uno toma bandas como The Clash o sobre Sí. todo el punk británico, tiene algún tipo de carácter de protesta, ya directamente o político Sí. o social o lo que fueran. ¿Qué creen que significa? Vuelvo a decir, ¿no? Capaz que dicen no somos punk y terminó la pregunta, pero ¿qué creen que significa tener una actitud punk en una sociedad como la que vivimos hoy, con cosas bastante sórdidas, complicadas? ¿Que lo piensan? ¿Es parte de su reflexión o no? Sí, Sí, totalmente. no sé, a mí particularmente lo que más me gusta es esta idea del punk como de ir un poco a lo desordenado, lo feo, porque siento que en la sociedad siempre se le da más valor a, no sé, a lo hegemónico, a lo, no sé, limpio, ordenado, y sobre todo en redes siento que todo es tan perfecto, idílico, que me gusta que traigamos tanto una estética como un sonido que apunta más a lo ruidoso, a salirse un poco de que todo tiene que ser tan idílico, ¿no? Sí, además por el lado ideológico, no sé, siento que también, no sé usted, pero soy, por ejemplo, la que consume más punk afuera del post-punk. Ujú. Yo me gusta mucho The Clash, y por ahí, o sea, si tengo que elegir entre Sex Pistols y The Clash porque ya de por sí es otra ideología la que tenían las dos bandas. Siento que era como algo más nihilista lo que hacían los Sex Pistols, que es como, tipo, no hay futuro, chao, vamos a hacer cualquier cosa. Y bueno, lo que entra ahí The Clash es un sentimiento más ideológico de, bueno, como dice una canción, anger can be power, o sea, o sea, estar enojado lo podés transformar en poder y podés hacer algo, podés hacer un cambio. Y nada, bueno, justamente hablando de The Clash, es tomar cosas de otras culturas también, no solo de lo nuestro, y poder representarlas otra vez. O sea, siento que es muy importante todo eso. O sea, de hecho, de las canciones que tenemos, que son dos, o sea, hablan muchas cosas de lo que sentimos que pasa actualmente. Sí, en acople. Cuando En Sí, Cíclope en también acople. Sí. tenemos dos temas propios que justamente en las letras se cuestiona un poco bastantes cosas de la sociedad. Y yo diría que contemos un poco qué es el concepto cíclope. Sí, Tipo, bueno, podemos porque contar. es un concepto, una idea de persona, ¿no? Sí. O sea, Empezó todo con... Desarrollen, ¿eh? Sí, con una joda que teníamos con Male, que no sé cómo se formó la palabra cíclope, como para referirse, viste, a los varones que hay en la escena con los que compartimos, que son, por ejemplo, los niños de rock progresivo que te dicen, oh, pero Banjara solo toca 2 acordes, algo así. Y nos Sí. pasó con muchas bandas de estar en el backstage y que nos digan cosas terribles. sí, vayan a la cocina, Sí, ¿qué hacen cosas- acá? Escuchamos varios Haciendo rock. comentarios Ujú. tremendos. Entonces nada, les Sí. empezamos a decir cíclopes, entonces la canción esa habla sobre eso, sobre básicamente lo que es la figura opresiva o ignorante que tenemos en nuestra sociedad. Además, últimamente yo siento que nuestra generación está volviendo lo que vendría siendo lo conservador, que me parece muy preocupante. Por ejemplo, están las aesthetics, clean girl aesthetic, o sea, Ah, eso mismo, a estética eso me de chica refiero. limpia. A eso me refiero. O sea, es sí, como sí. que siento que estamos perdiendo, que se pierde lo que tiene la adolescencia, lo que tiene Lo la juventud. auténtico, ya Sí. no hay cosas auténticas, todos son micro trendings que tipo, Sí. si se pone de moda esta remera, todos buscan. Shane. Para que todos seamos iguales. Sí. Fast fashion. Ajustados a la norma. Sí, sí. Y son todas pibas en la banda por una casualidad, por una elección, por una búsqueda. ¿Por qué son todas pibas? Y fue una elección, búsqueda, fue una búsqueda, sí. una elección, sí, sí. Sí, además, siento que la mayoría, excepto Oli, venimos de otras bandas. Y por ahí era chocar con... No, obviamente no digo todos los varones, pero es como que nada, por ahí egos muy fuertes, justamente a lo que nos referíamos antes. Los cíclopes. Y queríamos básicamente convivir así con gente que tenga nuestras experiencias. Y nada, por suerte,
unas músicas de la puta madre, de paso, pero bueno. ¿Qué pasa cuando hacen música? O sea, ustedes, bueno, hay una visión dentro del arte, ¿no? Que uno produce por producir, uno produce porque siente que está canalizando algo, porque siente que puede, algo que le pasa, transformarlo en un mensaje. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen música, cuando hacen arte? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo sienten? Un desahogo, no sé, o sea, es algo que sale muy, viste, inconscientemente, como que yo creo que primero escupimos, vomitamos las ideas, las cosas, y después es como, bueno, nos paramos a pensar, ok, ¿para qué lado nos lleva esto? ¿Qué concepto, qué idea? Como que salen un poco de adentro las cosas y después las pensamos. Sí, además siento que tenemos algo bastante de la banda que nuestras letras intentamos que no sean tan literales por ahí. No sé, por lo menos a mí me gusta mucho cuando la letra la puede interpretar cada uno como quiera, pero bueno, con un mensaje por lo menos que, o sea, que no te lo diga literalmente, que no te... Me gusta más que la persona lo pueda interpretar, ¿viste? Que no te lo regale nada más. Claro, ponerle el cíclope, no es que la canción te explica No. textualmente, esto es un cíclope, bla, 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 o sea, es Sí, como, es tenés como- que pensarlo. Y una de sus canciones era Cíclope y la otra que estabas por decir vos, Acople se llama. por... Porque cuando la tocabas acoplaba todo en la... Ah, eso es En literal. la sala, Esa parte Ruido. ya Hay poesía ahí. No. Sí. Ruido. Igual sí, Ah, porque mira. es re ruidosa la canción, o sea, también por eso. Y habla dice, cuando no hay gritos no hay color, como diciendo, cuando nadie hace ruido, cuando la sociedad está dormida, que es un poco lo que sentimos que ocurre con nuestra generación, ¿no? Las redes nos duermen, nos anestesian, cuando todo el mundo está anestesiado, nadie grita, nadie se revela, nadie hace ruido, no hay color, no hay Sí. vida, no se avanza. Creo que va por ese lado también. Sí. Me quedaba pensando en esto de los cíclopes, ¿no? Sí. O sea, que me lo imaginaba muy así, ¿no? Entiendo que el mundo de la música no es un ambiente muy deconstruido muchas veces y que además de ser mujeres son muy pivas también. Ujú, Entonces sí. eso también debe ser algo Sí. sobre lo cual ningunen Sí. algunas personas. Ahora, ¿qué tiene de lindo esta escena detrás del escenario, antes de subirse? Bueno, no sé, hay sentimientos más de compañerismo de otras bandas, de bandas con las que generen fechas en común porque ya se sienten cómodas, que tienen una misma visión o no, y es un mundo muy difícil al cual van a contracorriente. No, yo creo que, o sea, hay bandas por ahí que chocan y hay bandas con las que nos inspiramos, por ejemplo, el tema Hiperforma de Princesa Sí, Tetra esa Brick. Tetra Brick. Shout out a Princesa Tetra Sí, Brick, que es una banda muy buena. también que va más por el movimiento punk, no tanto Ujú. post-punk, pero bueno, también tiene influencias, ¿no? Ellas hacen mucho lo que es la performance, entonces también conectamos mucho por ese lado y bueno, justo queremos Me hacer una gustaría hacer fecha la con fecha, eso. sí. Pero bueno, para mí que hay de todo, la verdad, y además es como que estamos en una especie de metamorfosis rara con la banda, porque es pasar de un rango de edad a otro, básicamente, ¿no? Porque estamos pasando de estar, qué sé yo, en los festivales escolares, todo eso, y bueno, es como que justo estamos todos en segundo año de la facultad, primer año, entonces como es justamente saber hacer esa transformación Claro, entrar en del el mundo niño al adulto. adulto, esa es Claro. Justo les iba a preguntar sobre eso, pero de paso, ya que mencionaban lo performático, el otro día hicieron toda una estética Sí. muy, no sé, distopía futurista, Sí. Mad Max, entre las cuales en la preparación estuvo acá Male, que está atrás de cámara, que estuvo realmente muy buena Claro. toda, Sí, Gracias. así que había que mencionarla. sí, totalmente. Ya que lo decís, para introducir la próxima pregunta, voy a hacer dos preguntas Sí. de un tío en la mesa de Navidad. Dale. ¿Qué hacen? ¿Estudian? ¿Trabajan? Sí. Cuenten para Sí, ubicarlas así Bueno, yo estudio psicología. ah, Sí, yo estudio música, o sea, TAS en la Sí. Siberia y también estudio marketing. Hago como las dos carreras. Sí, pobre Anto. Bueno, Es re difícil coordinar los horarios para ensayar. no, pero lo peor es que le va re bien, no sé cómo hace. Yo estudio cine, hago 4 horas y me quiero morir, no sé cómo hace ella. Bueno, y después está Oli, la guitarrista que estudia ciencias políticas. Y bueno, Vera está en la secundaria todavía, pero bueno, En IGE. tiene un bocho, Sí, Vera. No, Sí. una genia. Claro, o sea, ya rindió libre como un año ya de música, entonces nada, ya el año Sí. que viene empieza más adelantada. Así que- Vamos a estar ahí juntas claro. probablemente. ¿Alguna Sí. trabaja o en general todavía no? No, Oli. Oli, sí, Ah, Oli, sí, pero verdad. ninguna tiene así como un trabajo fijo. O sea, Oli cuida a unos chicos, por ejemplo. Yo a veces agarro así trabajos sueltos de fotografía, cosas así. Es como que nada muy. O sea, por suerte tenemos el privilegio de no estar obligadas todavía. Ujú.
Está bien. Y esto va a la segunda pregunta en la mesa de Navidad. ¿Qué ven en la juventud? ¿Qué ven en sus pares? ¿Qué ven socialmente? ¿Qué ven económicamente? ¿Qué ven en las aspiraciones que tienen, las que no tienen? Un poco lo que contabas de los cíclopes, por el término que ya lo vamos a acuñar como propio. A mí me gustó, sí. Algo se refiere a por lo menos un sector de pibes, digamos. Pero ¿qué ven en la juventud, en la gente de su misma edad? Cómo piensan su futuro, cómo piensan su presente. Tema libre, y pueden decir lo que quieran y nada va a estar mal, pero es para saber cómo ven ustedes a sus co-generacionales. Ok, sí. Como en general, o sea, porque viste que por ahí uno está en su círculo y en su círculo, viste, a veces piensa que la realidad es como una cosa. La otra vez lo hablaba con mi viejo justamente, que yo le decía esto de que la juventud la veo muy cerrada y me decían, no, pero nada que ver, todos tus amigos son así, pero yo digo, pero esos son mis amigos. El nicho. Claro, o sea, y es como que bueno, yo cierro y por ahí conozco gente de otros ámbitos, gente que yo conocía en la escuela, todo eso, y me parece que somos una sociedad, yo digo especialmente Rosario, Argentina, hablo, o sea, de nosotros, no sé afuera cómo será, que me parece que estamos, las redes, la globalización, todo eso, no digo tipo celular malo, redes malas, pero digo que es como acelera y hace más fácil de llegar a algunos puntos que son o de ultraderecha o fascistas o cosas así, y es por donde viene todo eso, o sea, es como que ahora ser rebelde es una moda, por ejemplo en el 2018 toda mi amiga pañuelo verde, aborto, y ahora es como que los cucas, los progres, es como que, no sé, es como que viene la moda al respecto y siento que estamos muy centrados mirando para afuera lo que hacen los otros países, quieren tener una vida por ahí que tiene una chica en Estados Unidos que no vas a tener acá, que es consumir Shane, no puedes esperar a que venga tal marca acá, Argentina, es como que no nos centramos en mejorar lo que tenemos acá y bueno, por eso también lamentablemente es lo que hace que ya es una generación un poco más grande que nosotros, que se vaya tanta gente del país también, porque no encontramos nuestra cultura acá, me parece. Sí, exacto, y creo que no encontramos adentro nuestro, en general nuestra generación, qué es lo que nos gusta a nosotros mismos, o sea, lo que decíamos antes de ser auténtico, siento que muchas veces es como, bueno, guiarse por el cantante de moda, el streamer de moda, la prenda de moda, el estilo de moda, y siento que no hay muchos espacios en internet o en general como para, bueno, hacer esta búsqueda creativa y por eso siento que está bueno todo esto de lo que sería el movimiento de los jóvenes y rock al que pertenecemos, porque es como justamente un espacio donde vas a escuchar música en vivo y también el escuchar música en vivo te hace conectar de otra forma, no es como un video de YouTube, no es mediante un algoritmo, es, bueno, vos tenés que ir, animarte, meterte al lugar físico, estar ahí en conexión con lo que estás escuchando y viendo. Y por ahí es como que siento que es una generación que ha ido perdiendo eso, esa autoexpresión. Es como que estamos todos muy reprimidos. Sí, es algo re post pandemia para mí. Sí, ¿no? Sí. Iba a preguntarles lo mismo, si es algo que además, les trajo sí, mucho y en la la pandemia. Creo que del contexto político actual, o sea, como que hablando de nuevo de esto de los cíclopes, o sea, da muchísimo pie a que puedan criticar, a que puedan decir cosas feas sin que haya consecuencias, ponele. Sí, además lo que se hace muchas veces, perdón, es la apropiación. Obvio. Seguí, a ver esto que me interesa. ¿A qué te referís? No, bueno, es que justamente hablando de los cíclopes, o sea, yo creo que muchos chicos de nuestra edad, o sea, qué sé yo, o sea, se animan, o sea, actualmente se están como animando a, no sé, por ejemplo, bueno, a tirar estos comentarios que hemos escuchado, váyanse a lavar los platos, o no sé, o sea, temas así, cuestiones que nos han ocurrido. Justamente, bueno, qué sé yo, o sea, yo creo que el presidente que tenemos hoy avala esos discursos de odio y nada, es como que actualmente eso está mucho más permitido, si se podría decir. Sí, se cubre con, no, pero es humor, pero es chiste. Sí, claro, y lo que, o sea, quería decir justamente que es la apropiación de ciertas estéticas que van ligadas con una ideología, con una, o sea, por ejemplo, gente que se apropia, conozco mucha gente que tienen posiciones ideológicas que son muy distintas a lo que, es como que es todo muy visual últimamente, vos decís soy un punk, pero no sé, estoy todo el tiempo consumiendo tal cosa, voté tal cosa, creo en tal cosa y va totalmente opuesto. Conocemos, bueno, justamente mucha gente en la escena, acá local, que bueno, que vos te das cuenta que es pura estética y por ahí es como que después no está acompañado por no, ideas. para nada, no. Es que Es medio también creo que vacío. nuestra generación no profundiza en las cosas. Es como, ay, bueno, esto está lindo, esta estética, pero por ahí no se pone a pensar, bueno, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Por qué hago lo que hago? Hay muy poca comprensión. Comprensión Sí. literaria, todo eso, o sea, es como que Y no... cuestionamiento. Sí, Sí, no pero se lo cuestionan no, realmente a veces. TikTok Reels te caga la mente. Yo me doy cuenta,
O sea, es terrible, boludo. ¿Puedo Ay, dejarte sí, una sí. cosa para continuar con esto antes? Sí, obvio. Porque pienso, si no entiendo mal lo que están explicando, antes como que había una generación que era más progresista, vamos a ponerle un término Sí. que explique, de Ujú. aborto, pañuelo verde, lo que decía Agus, y ahora como que se animan a levantar la cabeza sectores, sobre todo varones, Ujú. más reaccionarios, más de derecha, más machistas, lo que fuera. Les planteo como pregunta para pensar. Obviamente eso es horrible y es una cosa, pero no puede permitir que la juventud se haga más peleando contra eso, que se haga más combativa. Digo que, Sí, ¿me explico? Ujú. O lo digo de otra manera. ¿No plantea eso un terreno de lucha, de pelea contra eso y que eso pueda ser una juventud que crea o que el Estado te garantiza menos las cosas, que depende de la pelea que uno y sobre todo una da? No sé si se entiende. Sí, 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 totalmente. ¿Qué opinan? No sé, es que es muy complejo porque la verdad es que se siente que es como un 50-50 y que nunca estuvo más dividido, o sea, no sé, por lo menos yo en mi vida, yo sé Sí. que esto pasó un montón de veces y hay un ciclo que se repite y se repite, pero es como lo que yo siento es que hay mucha división, o sea, si vos, no sé, vos decís, no sé, no estoy de acuerdo con